Bien, vamos a ver el tema medidas de posición y medidas de dispersión. Eh, Les hago una breve introducción. Cuando nosotros tenemos una distribución de frecuencias, vimos varios ejemplos, por ejemplo, el que habíamos hecho en el histograma, que se trataba de un grupo de 40 de pesos de distintas personas. Cuando tenemos, decía, una serie de datos, ¿cierto? Eh, es difícil viendo esos datos tener una idea de cómo se comporta esa distribución. Habíamos visto que el histograma nos daba una idea orientativa porque ya en el gráfico presentaba un poco cómo era la distribución. Bien, ahora, aparte de realizar el histograma, que lo vimos y que tienen el video ustedes subido, existen dos medidas que son las llamadas medidas de posición y las medidas de dispersión, que con esos solos datos, aunque yo no tenga el gráfico ni haga el histograma, ya puedo tener una idea de qué tipo de comportamiento tiene la distribución poblacional de los datos que tenemos. Bien, entonces vamos a primero empezar este tema mencionando qué es una medida de posición. Yo ya más o menos le había mencionado que la medida de posición me indica la zona de mayor concentración de frecuencia. Normalmente, ustedes ya vieron y trabajamos con lo que se denomina el promedio, que es la media aritmética, y también vimos la moda. Les vuelvo a poner un ejemplo que vi en clase, que es el tema de un bordo de arena. Si nosotros tenemos un bordo de arena, naturalmente ese bordo va a tender a conformar una zona simétrica, y si yo hago un corte y lo veo lateralmente, voy a tener una zona central en donde hay una mayor cantidad de arena. De hecho, tengo el punto más alto. Si yo imagino que esos son frecuencias que se repiten y por eso da esa altura, puedo decir entonces que esa sería la media aritmética, es decir, la zona central de ese corte que hice al bordo de arena. Acá cuando veamos algunos gráficos, le voy a hacer la referencia esta para que se entienda. En tanto que la moda, que es también otra medida de posición porque me indica a dónde se encuentran las mayores frecuencias, es otra forma de determinar esa zona. Consiste en determinar las zonas más altas, o sea, las mayores frecuencias. En esto vamos a ver que hay curvas que son unimodales o hay curvas que son bimodales. El ejemplo del bordo de arena se trata de una curva unimodal porque hay un solo punto alto que sería la zona del centro del bordo, ¿cierto? Bueno, entonces, hablando de medidas de posición, que como les digo me indica hacia dónde está la mayor concentración de frecuencias, vamos a trabajar básicamente con dos, medida aritmética o promedio y la moda. ¿De acuerdo? Bien, ahora seguimos explicando un poco el concepto. Supongamos que yo tengo los números 5, 8, 5, 9 y 6. ¿Cierto? El cálculo del promedio lo hago sumando 5 más 8 más 5 más 9 más 6 y lo divido en 5 y eso me da 33 dividido en 5, 660. Esto es más o menos lo que ustedes están acostumbrados en el colegio, en los estudios en general, en cualquier lugar donde un estudio se suele calcular el promedio de notas, y bueno, simplemente se suman las notas y se divide por la cantidad de notas y eso me da el promedio. En este caso, el promedio es 660. Bien. Si nosotros a cada uno de esos valores le restamos el promedio, me va a dar un determinado valor. Por ejemplo, si el 5 le resto el promedio, me da un número negativo, que es menos 1,60. A 8 le resto el promedio, me da más 1,40. Así a 5 me da menos 1,60, acá tengo más 2,40 y acá en el 6, menos 6,60 es 0,60 negativo. Por una condición matemática que supone el procedimiento con el cual se calcula el promedio, las desviaciones hacia un lado y las desviaciones hacia el otro dan un total de 0. Esto nos sirve porque después vamos a tratar de ver cómo podemos resolver el tema de la medida de dispersión.
que es la medida que tiende a determinar cuán dispersas, o sea, cuán lejos se encuentran las frecuencias de los elementos que tenemos de lo que sería la zona central o la zona promedio o la media aritmética o moda, ¿cierto? Bueno, modo de calcular el promedio. Supongamos que tengo una serie simple de todos estos números, ¿no es cierto?, que están acá. A esta copia de este libro, que me pareció muy interesante, que muy accesible para ustedes, yo se lo voy a subir a Classroom, de modo que la puedan ver, además de tener el video. Entonces tenemos una serie de datos, que pueden ser estaturas o pesos, no importa, que son estos que están acá, 150, 126, 58, etc. Como ustedes pueden ver, no tenemos forma, por más que lo analicemos, de sacar ningún tipo de conclusión, de saber cómo es la distribución, a dónde se encuentran las mayores concentraciones, qué nivel de dispersión tienen los datos. Es decir, los datos puestos así, si no realizo o un histograma o realizo este trabajo que les dije de calcular la medida de posición y la medida de dispersión, que ahora se los voy a explicar, no voy a tener forma de tener una idea de cómo es el comportamiento de la distribución. Entonces, veamos un poco más. Total de observaciones en ese caso son 40, ¿no es cierto? Si sumamos todas las observaciones, es decir, sumo todos estos números, me da el número 6.479. Este signo que está acá, para que se acostumbren, significa la palabra sumatoria. Es simplemente un número convencional, un signo, perdón, convencional que se ha colocado y que indica que estoy sumando todos los valores de x. X es la variable que puede tomar el valor y cada uno de otros valores. En definitiva, este signo que está acá indica que se hizo la suma de todos estos elementos. Y ese valor me da 6.479. Bien, si yo 6.479, que es la suma, lo divido en la cantidad de elementos que tengo, que es 40, voy a tener el promedio. El promedio también, esto es lo que se denomina notación, es decir, una forma en la que se conviene, es un acuerdo que se hace para que podamos utilizar simbología entendible. La letra X con una barrita arriba, por esa convención, es la manera de indicar promedio. Es decir, X con barra arriba indicando el promedio, y el promedio en este caso es el número 6.479, que es la sumatoria de todos los valores de X, que ya les expliqué, dividido en 40, y eso me da 162. ¿Qué pasa si yo tengo agrupamiento de datos? Supongamos que tengo acá, en vez de poner individualmente, pongo que tengo dos frecuencias en 150. En el otro caso ponía 150 y lo volví a repetir. Bueno, en este caso los agrupo. Ustedes ya vieron agrupamientos cuando vimos clases, cuando se trabajó en histograma. En este caso estoy agrupando los valores que son iguales. Es decir, 150 se presenta dos veces en la serie, entonces le pongo al lado un número 2. Bueno, 156 se presenta también dos veces, le pongo un 2, los que se presentan una sola vez, le pongo un 1, etc. Bien, y así hago con toda la serie. Bueno, después lo que hago es, tomo el valor, lo multiplico por el número de frecuencia y lo coloco acá. En este caso, la frecuencia es 1, por lo tanto el número sigue siendo el mismo. Y bueno, y así sucesivamente. Acá tengo 3, tengo 128 por 3, me da 474. Y bueno, y así hacemos con todos los valores. Sumamos eso y nos da 6.479, que es este valor que están acá. Fíjense que es el mismo número que habíamos obtenido sumando individualmente cada uno. Por supuesto, no hemos hecho nada más que agrupar en frecuencias aquellos que se repiten. Es decir, de este modo, que lo hicimos con agrupamiento o en forma individual, el resultado de la suma me da lo mismo, y por lo tanto el resultado de lo que es el promedio es el mismo que 162. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros generamos intervalos de clase? Ustedes ya vieron intervalos de clase, es un tema que vimos cuando expliqué histograma.
Entonces, supongamos que tomo intervalos de clase 150 a 154, 155 a 159, 160 a 164 y así. Es decir, ¿qué es lo que hago entonces? Veo qué valores se encuentran dentro de estos intervalos, incluyendo los extremos en este caso, ¿cierto? Si me fijo en la tabla y hacemos el conteo de esos elementos, ustedes ya saben cómo se hace el conteo con la técnica de los palotes, que lo vimos en el ejemplo del histograma, voy a tener entonces que la frecuencia dentro de esta clase, que sería la clase 150-154, es de 3. Acá tengo 10, acá tengo 13, acá tengo 11 y acá tengo 3. Fíjense cómo al agruparlo por intervalo de clase ya me va permitiendo tener una idea de cómo se va comportando la distribución. Tenemos menos cantidades en las zonas extremas y más cantidades en la zona media. Bien, si tenemos, perdón, le decía, este valor, que es 3, lo tengo que multiplicar para sacar el promedio, pero acá ya no lo puedo multiplicar por cada uno de los valores. ¿Por qué? Porque acá no tengo los mismos valores. Entonces, ¿qué es lo que hago dentro de este intervalo de clase? Tomo el promedio del intervalo, que es 152, 150 y 152 el promedio. Esto, recuerden, se llama la marca de clase. Es decir, yo tomo la marca de clase, veo cuál es la frecuencia que tengo en el intervalo y multiplico por 3 por 152 y eso me da 456. En este caso, la marca de clase es 157, que está entre 155 y 159. La frecuencia es 10, por lo tanto tengo acá 1570. Bueno, y así hago todos los cálculos que aquí aparecen en la tabla y me da un valor de 6485. Al hacer el agrupamiento y tomar el valor de la clase, el de la marca de clase, que es el medio, estoy generando una pequeña distorsión con relación al cálculo que hicimos anteriormente. Esa pequeña distorsión se va a marcar en que no nos va a dar exactamente el mismo resultado. Fíjense, nos da un resultado 6.485 dividido en 40, que casi el anterior, pero es apenas un poco diferente. Es decir, acá teníamos ya la suma de 6.485, en tanto que acá teníamos 6.479. El hecho de haber hecho este agrupamiento en intervalos de clase y tomar la marca de clase genera esta leve distorsión, que en términos, digamos, de cálculo, teniendo en cuenta que estos son datos que nos sirven para tener datos orientativos del comportamiento de la distribución, no me afectan. Es decir, esta pequeña diferencia que hay entre este valor y el anterior no es significativa, por lo tanto puedo hacer el agrupamiento en clases y trabajar de este modo para calcular el promedio. Insisto, el X-barra, tal como les expliqué, es el promedio. Bien. La mediana es otra medida de posición. Yo en algún gráfico les haré alguna leve referencia. No vamos a trabajar con la mediana, o sea que yo lo que me interesa es que ustedes sepan bien que es la media aritmética o promedio, que ya lo vimos, y la moda, que es la zona donde más se presentan las frecuencias. Bien. Vamos a ver entonces acá el tema de la moda. Si yo tengo la serie 5, 8, 5, 9 y 6 y quiero determinar la moda, veo que el número 5 se repite 2 veces y tiene por lo tanto una frecuencia de 2. Es decir, que la moda está en ese punto. La moda, insisto, es lo que sería el pico de la distribución, la zona alta. En este caso, vemos que tiene una sola zona alta o un solo pico, que le llamamos la zona, es el valor, digamos, de la moda. Y como tiene una sola, entonces esta distribución la denominamos unimodal, porque hacemos esta designación, porque hay otros casos, como esta otra serie que están acá. Fíjense que en esta otra serie tengo los modos, son 4 y 9, es decir, que yo acá tengo dos valores que se repiten. El 4 se repite y el 9 que también se repite. El 9 se repite 3 veces y el 4 se repite también 3 veces. Bueno, entonces tengo
digamos, dos zonas, llamémosle pico, o dos modas, y por lo tanto a esta distribución la denominamos distribución bimodal. Hay distribuciones que pueden tener más de dos modos, en general, cuando tienen más de un modo la llamamos multimodal. Bueno. Formas de una curva de una distribución normal. Yo recién les hablaba de la distribución, les hablaba un poco del bordo de arena, es un ejemplo que le di en clase, creo que es práctico para entender esto. Si hacemos un corte al bordo de arena, podemos ver que más o menos tiene una forma como esta que está acá. Esto es naturalmente, si ustedes colocan arena, la arena por su propio peso va a tener o va a conformar un bordo similar a esta curva en lo que sería el corte del bordo que les estoy presentando acá. Esta curva es una curva muy importante en probabilidad y en estadística, y se llama curva normal o curva de Gauss, que es la persona que hizo la fórmula matemática que hace la descripción de esta curva, y se denomina curva normal porque es una curva que aparece en muchísimas situaciones. Por ejemplo, si nosotros tomamos peso, tomamos estatura, tomamos perímetro encefálico, tomamos distancia entre los ojos, longitud de brazos, en fin, todas las medidas que se nos ocurra del cuerpo humano, pesos, etcétera, que se llaman datos antropométricos, todos esos datos antropométricos para un grupo de personas tomadas al azar tienen un comportamiento como este que está acá, si calculamos las frecuencias dentro de su grupo, y eso hace que respondan entonces a lo que se denomina una curva normal. También si yo fabrico tornillos de forma automática en una fábrica, por ejemplo, y calculo las distancias de tornillo a tornillo, por más que la máquina los haga de forma automática y pareciera ser que tienen la misma longitud, en realidad si hago la medición vamos a ver que hay pequeñas diferencias entre uno y otro, y si hacemos el gráfico de cómo son las frecuencias de esas longitudes, vamos a también tener un comportamiento normal. Por eso decía que la palabra normal se utiliza porque es una distribución que representa muchísimos fenómenos, como les dije, caso del tema de los antropométricos y también el tema que les acabo de mencionar de los tornillos. Bueno, otro comentario más, es una curva simétrica, ustedes pueden ver, es decir, tengo hacia la derecha y hacia la izquierda la misma forma, que podríamos suponer que acá hay un espejo, porque la forma de la curva hacia la derecha y la forma de la curva hacia la izquierda. Yo les había hablado antes de las medidas de posición, el promedio, que está indicado acá abajo, está precisamente en la zona centro, y en este caso coincide con la moda, que es la zona más alta. Y la mediana, que yo les mencioné, sobre la cual les dijimos que no vamos a trabajar, determina el punto que tiene, trazando una línea hacia la curva, deja hacia la izquierda un área igual al área hacia la derecha. En este caso, para esta curva que es simétrica, que es la curva normal, como decía, la mediana también coincide con el centro. Es decir, cuando se trata de curvas simétricas, las tres medidas de posición existentes, que son promedio, mediana y moda, coinciden. En otro tipo, en este que están acá, van a ver que eso no pasa. Acá les pongo el ejemplo. Esta curva evidentemente no es simétrica, por eso decimos que es asimétrica, y se dice a la derecha o hacia la izquierda la simetría según cómo vemos la forma que ustedes acá claramente la pueden entender. Fíjense que los valores del promedio, los valores de la moda sería esta, la mediana sería esto que está en el medio, insisto que con la mediana no vamos a trabajar, pero de paso comento nada más, y el promedio que está acá difiere, es decir, ya no coinciden como si coincidían en el caso de las curvas simétricas. Si la curva es asimétrica hacia la izquierda, como en este caso, tenemos esta otra separación de estos tres valores que indican las medidas de posición. En todos los casos, aún en esto que hay una leve diferencia entre mediana, moda y promedio, vemos que, sin embargo, las tres me están indicando la zona de mayor concentración de frecuencia, que en definitiva es eso
Es esa la utilidad que tiene la medida de posición para describirme una distribución. Bueno, acá tienen el ejemplo de una curva bimodal, ¿cierto? Acá tienen el ejemplo de otra curva bimodal. Y bueno, seguimos. Medidas o parámetros de dispersión. Bien, fíjense que con solo calcular el promedio, yo puedo no tener bien una clara idea del comportamiento de la distribución. Les voy a poner un ejemplo simple. Si yo tengo, supongamos, en un lugar, dos personas, una de 80 años y otra de 2 años, el promedio es 2 más 80, serían 82 dividido en 2, 41. Me da un promedio de 41. 41 sería el promedio de edad de dos personas que tienen esas diferencias de edad tan enormes. Imagínense que yo lo que quisiera hacer es calcular el promedio para, supongamos, determinar qué dosis de un determinado remedio le voy a dar a todos. En ese caso, estaría cometiendo un error porque si bien el promedio me da una idea de cuál sería el valor medio de la distribución, hay una enorme dispersión entre 80, que sería la edad de uno, y 2, que sería la edad de otro, lo que hace que el promedio, que sea 41, no me sirva como referencia, en este caso, para darle la dosis del fármaco. No le puedo dar la dosis del fármaco a la persona de 80, una dosis que a la persona de 2, porque evidentemente hay una característica en esa dispersión, en ese comportamiento de esa distribución, que no está reflejada en el promedio, y por lo tanto requerimos ir a buscar otra medida más, que es lo que llamamos medida de dispersión, para poder tener una mejor comprensión de la distribución. Entonces vamos a lo que sería la medida de dispersión. Bueno, tomamos por ejemplo el mismo ejemplo que hemos tomado antes. Teníamos 5, 8, 5, 6, 9 y 6. Decíamos que el promedio era 6, 60. Y habíamos visto que si restamos 5 más 6, 60, me da menos 1, 60, ¿no es cierto? Y si restamos acá 660, 8 menos 660 me da más 140. Bueno, esto ya se los expliqué, lo único que estaba antes, acá lo pueden calcular acá. La diferencia, en algunos casos me da negativo y en otros casos me da positivo. Ya les había mencionado, por una cuestión matemática, dado que esto es el promedio, 660, si yo sumo estas diferencias, estos valores, ¿no es cierto?, me va a dar el número 0. Como yo necesito saber qué tipo de aporte tiene cada uno de estos elementos a la dispersión en función de la distancia a la zona promedio, o sea, a la zona media, yo necesito eliminar estos signos. El signo negativo indica que está hacia la izquierda y el signo negativo está hacia la derecha, pero ambos valores, estén hacia la izquierda o estén a la derecha, aportan lo mismo hacia la dispersión. Es decir, que en realidad estos signos me generan una complicación. Me hacen que la suma de 0 y no me permiten entonces determinar la medida de dispersión, que tiende a valorar cuán distantes se encuentran del centro, sin importar si están hacia la izquierda o si están hacia la derecha, y por lo tanto, insisto, el signo negativo genera un spoiler. Una de las formas que se suele utilizar es utilizar lo que se llama el valor absoluto. El valor absoluto se indica entre barras. El valor absoluto significa que se eliminan los signos. Si yo tomo los valores absolutos, el menos 1,60 pasa a ser 1,60, etc. Bueno, esto nos lleva a una forma de calcular la dispersión que no la vamos a emplear, así que simplemente se la menciono porque está en la tabla, pero vamos directamente a la forma que nosotros sí vamos a utilizar, que es la denominada varianza, y luego de biotípico, que surge de la varianza, para que en definitiva tengan en claro eso, que es con lo que vamos a trabajar. Entonces, decíamos que teníamos acá un valor negativo y un valor positivo, y les decía que en realidad yo lo que tengo que hacer es tratar de ver la forma de eliminar este signo, porque este menos 1,60 o más 1,40 aportan a la dispersión ambos, estén hacia la izquierda o estén hacia la derecha. Entonces, la idea de eliminar el signo, aparte del
obtención del valor absoluto, que es lo que mencionaba acá, se puede hacer de otra manera, elevando al cuadrado este valor, x menos x bar. Si yo elevo al cuadrado sin un valor negativo, el cuadrado de cualquier valor negativo es un valor positivo. El cuadrado de cualquier valor positivo obviamente también es positivo. Entonces, al elevarlo al cuadrado, obtengo los valores menos 1,60 al cuadrado de 2,56, más 1,40 de 1,96, menos 1,60 al cuadrado de 2,56. Como ven, se van eliminando los signos negativos. Y todo eso me da 13,20. La suma, ¿cierto? Bien. Entonces, vamos a definir la medida, la varianza, como la sumatoria. Ya les dije que la sumatoria indica suma de varios términos, se utiliza este signo, pero es nada más que una cuestión de convención. Es importante que entiendan el concepto de las diferencias entre cada uno de los valores, menos la media, elevado al cuadrado, dividido por n. Es decir, concretamente, me voy a este valor, que está acá. Esto es cada uno de los valores, x menos x barra, menos x barra, elevado al cuadrado, sería 2,6, bueno, hago toda la sumatoria, me da 13,20, y n, que la cantidad es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si yo divido 13,20 sobre 5, que lo vamos a ver acá, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver, acá. 13,20 sobre 5 me da un valor que es 2,64. Ahora bien, esta letra que está acá es la letra sigma, es una letra griega. Acá está explicado. ¿Por qué se utiliza una letra griega? También es una cuestión de convención. Pero el uso de las convenciones tiene una utilidad, porque entonces todos, cuando vemos un símbolo, sabemos de qué nos estamos refiriendo. Entonces, se utiliza la letra esta griega, sigma, se escribe así, como ustedes ven, y se pronuncia sigma, ¿cierto? Y ahora ustedes me preguntaron, ¿y por qué está elevado al cuadrado? ¿Por qué directamente no pusimos signo? No pusimos signo, porque dado que para calcularlo tuvimos que recurrir a elevar al cuadrado valores, y eso hacía que las dimensiones que yo estuviera tratando, sean distancias, sean pesos, sea lo que sea, quedaran elevadas a un valor cuadrático, me resulta conveniente volver a la dimensión original. Es decir, ¿cómo lo puedo hacer? Si busco un nuevo valor o un nuevo, digamos, una medida de dispersión que resulte de sacar la raíz cuadrada de sigma cuadrado. Es decir, si yo tomo el sigma cuadrado y esto que está como potencia lo paso hacia el otro miembro, pasa siendo una raíz. La raíz de cualquier número tiene un valor positivo y tiene un valor negativo. La raíz, por ejemplo, cuadrada de 4 me da menos 2 y más 2, porque menos 2 y más 2 elevado al cuadrado da 4. Entonces, acá lo que yo tengo que hacer es tomar el valor positivo de la raíz cuadrada, la varianza, y a eso le llamo desvío típico. Por eso, volvemos, según les explicaba recién, con el desvío típico, volvemos a la dimensión original, si teníamos una medida de que fuere, pesos, distancias, lo que sea, y al haberlo elevado al cuadrado como recurso para eliminar los signos, que nos lleva a la varianza, y eso nos da un valor que me hace perder la dimensión en unidades que yo estoy trabajando, en tanto que si haciendo este procedimiento de sacar la raíz cuadrada y volviéndolo al valor que sería el sigma solo, el desvío típico, volvemos a la misma unidad. Entonces, por esa razón se utiliza entonces acá el sigma cuadrado como notación para que una vez que tenemos varianza, para que una vez que le saquemos el cuadrado, pasándolo como raíz del otro y lo obtengamos, quede finalmente el sigma como desvío típico, que es una medida de dispersión. Ese desvío típico es 1,62. Y ese desvío tiene una utilidad muy grande porque me permite
mientras más desvío tiene, la curva es más dispersa, es decir, está más extendida de las zonas centrales, y mientras menos desvío tiene, es menos dispersa. Es decir, nosotros, si tenemos la media de posición, que ya le dijimos, media aritmética y promedio, ya nos da una idea de la zona de mayor concentración, y si tenemos el desvío típico, que me da una idea de cuán dispersa está en la distribución, ya con esos dos datos puedo tener una visión muy clara de qué comportamiento tienen en la distribución, y por eso, y esa es la utilidad entonces que tienen estas dos medidas, dispersión, posición y dispersión. Cálculo del parámetro de dispersión en una serie de frecuencias. Vamos que tenga 150, se repite dos veces, bueno, lo mismo que teníamos antes. Acá, 150, si se repite dos veces, el promedio, en este caso ya lo vimos, era 162. Si a 150 le resto 162, me da menos 12. Acá ya lo han puesto con valor absoluto. En realidad esta tabla no me sirve a mí porque nosotros no vamos a trabajar con los desvíos típicos utilizando estas medidas, estos valores absolutos, sino que vamos a trabajar elevando al cuadrado. Así que en realidad me convendría para la interpretación de lo que yo les voy a explicar que acá estuviera el signo. En este caso, 150 más 162 me da menos 12. O sea que asuma que acá hay un menos. 154 más 162 me da menos 8, ¿no es cierto? En tanto que en algunos valores que estén por encima de 162 como 164, me va a dar 2 positivos. Acá tendría valores negativos y acá, por ejemplo, tendría valores positivos. Bien. Ahora, al elevarlos al cuadrado, este valor negativo pasa a ser un valor positivo. 12 al cuadrado me da 144. De la misma manera, 12 al cuadrado me da 4. Y así elevo al cuadrado cada uno de estos valores. Y los coloco en esta columna que está. Posteriormente, para ver qué nivel de comportamiento, qué nivel de, digamos, cuánto agrega estos valores a la dispersión, tengo que tener en cuenta, por un lado, cuán distante están del promedio. Mientras más distante estén del promedio, más agrega a la dispersión. En este caso 12 es un número alto, pero también importa cuánto se encuentra. No es lo mismo que haya un solo dato en 12 a 12 unidades del promedio a que haya más de uno. En este caso hay dos, por lo tanto, la forma en que va a incidir en la dispersión va a tener relación con el producto de 12 por 2, ¿no es cierto? Que me da 24. Entonces, perdón, yo tenía que, disculpen, vamos, acá me confundí porque apliqué el concepto del tema de los valores absolutos que no vamos a aplicar. Vuelvo al caso del 2. Decía que tengo 162, 150 por 162 me da menos 12. Lo habíamos hecho positivo al elevarlo al cuadrado, ¿no es cierto? Y tenemos que al elevar 12 al cuadrado me da 144, pero como 144 está dos veces, lo multiplico por 2 entonces y me da 288. Y acá sí tengo en la columna 7 el comportamiento, el aspecto que incorpora hacia la dispersión, según el cálculo que les expliqué de la varianza y luego del desvío típico, este valor. De la misma manera lo hacemos con los otros. Cuando hay un solo valor no se presenta la necesidad de multiplicación. Cuando se presenta el más de uno, sí. Acá, por ejemplo, tengo 36 y tengo 2, tengo que poner por 2, 72, y así sucesivamente. Eso me da 1109. Vamos entonces eliminamos o no tomamos la parte, ¿no es cierto?, en donde se utiliza el tema de los valores absolutos, sino directamente vamos a la varianza, ¿no es cierto? Y en la varianza vemos acá que el 1109 que hemos visto, que está acá, 1109, que es el total de las sumas, esta que está acá, lo divido en 40, que son las cantidades de medidas que tengo, y eso me da 27,725. Les decía que esto que está acá, que es 27,25, es la varianza, que sería sigma cuadrado, y ya les había mencionado que tomábamos la raíz cuadrada
de la varianza, la raíz cuadrada positiva, y acá tomamos la raíz cuadrada de este número y eso me da el valor 5,265, que es el desvío típico. Nosotros vamos a trabajar a veces con la varianza, pero muchas veces con el desvío típico, porque como se explicaba, el desvío típico ya está en las mismas unidades en las que estoy trabajando, dado que saqué la raíz cuadrada luego de haber utilizado el recurso de elevar al cuadrado para eliminar los signos. Bueno, si yo tengo por intervalo de clases, ¿no es cierto? En este caso 150 y 154, tengo frecuencias 3. Acá lo que tengo es 162, ¿no es cierto? Que sería el valor del promedio. Y bueno, tengo los mismos valores, acá tengo 100, lo calculamos y me da, prácticamente no hemos modificado nada, simplemente hemos agrupado en clases, ¿cierto? Bien, acá sí les doy una idea para que vean qué significado tiene el desvío típico. El desvío típico, que es el valor de sigma de una cierta distribución, me indica que entre X barra, que está acá en el medio, más un desvío típico, que sería esto que está acá, la línea que está acá, y menos un desvío típico, que sería esta otra línea extrema que está acá, me da esta zona entre estas dos líneas, más o menos un desvío típico, y eso en toda curva es el 68% del área. Entonces, fíjense cómo el desvío típico tiene esa característica que ya me da una idea de cómo tengo el comportamiento. Entre más o menos un valor de desvío típico, que es un valor que yo lo calculo, sé que el 68% de todas las frecuencias se encuentran dentro de ese valor. Y fíjense que si yo me voy a 2 desvíos típicos, ya tengo el 95% prácticamente, pueden ver, casi toda la curva. Y si me voy a 3, tengo el 99%. Es decir, que en 3 desvíos típicos, hacia derecha y hacia izquierda, tiene que estar necesariamente, por una cuestión matemática, el 99% de los valores tomados. Y eso, por supuesto, ustedes ven, me permite entonces conocer e interpretar cómo es la dispersión. Es decir, el desvío típico me da una clara idea de cómo se comporta la dispersión, sumado a lo que había mencionado, el conocimiento del promedio, que es una idea de posición, yo con el promedio y con la dispersión, entonces, el desvío típico en este caso, ya puedo conocer el comportamiento de una distribución. Y en definitiva, es esa la utilidad. Acá tenemos dos curvas. Esta curva tiene menor dispersión, esta otra curva tiene mayor. Decimos que esta curva es planicúrtica, eso es un nombre que no importa. Pero volviendo al ejemplo del borde de arena, imaginemos que esto es un borde de arena. Si al borde de arena nosotros lo dispersamos, evidentemente vamos a tener más zonas en las zonas extremas, hacia los laterales, pero voy a perder necesariamente altura. Eso es porque el área dentro de esta curva siempre es la misma. Toda vez que en una curva determinada yo la amplíe, como en este caso, el ejemplo del borde de arena, lo que gano en áreas en esta zona lo pierdo en altura en el centro. Bueno, entonces, un concepto ya sintético y simple, decimos que esta curva entonces tiene menor dispersión y esta tiene mayor dispersión. Bueno, bien, esto es lo que nos permite entonces la medida de posición y la medida de dispersión tener un conocimiento del comportamiento de la distribución, que es una forma analítica con cálculos distinta de la que habíamos visto, que era el histograma, que también me permitía tener el comportamiento de la distribución. Pero a veces sin necesidad de ir entonces al cálculo o a la graficación del histograma y todo lo que ya vimos, el video que yo ya le subí, podemos recurrir a estos llamados valores analíticos, que se suponen valores calculados, sin graficaciones, sin nada,
que serían promedio y el desvío típico, y con esos dos datos yo ya tengo bastante en claro el comportamiento de la distribución. Bien, esto es todo lo que les quería mencionar en orden a estos dos conceptos, dispersión y, posición y dispersión.